Buenos días, amigos, colegas de la reparación de impresora. Por acá nos llegó una impresora Epson L210, una impresora un poco ya vieja, pero que salieron muy buenas. Todavía hay algunas funcionales por ahí y hay impresoras que imprimen en buen estado porque el cliente le ha dado buen uso. En esta ocasión la impresora llegó porque no enciende, no está, eh, no está encendiendo, y ya probamos con los cables, hicimos la conexión bien, probamos con varios cables y nada, aún sigue la impresora sin funcionar. Bueno, aquí hay que hacer pruebas de descarte. La primera que hay que hacer es probar con el cable, cambiar el toma, invertir la polaridad del cable muchas veces, pues. Y si todo eso no funciona, pues hay que ir haciendo pruebas de descarte. Lo primero que yo hago es hacer una medición a los transistores sin necesidad de desarmar la máquina, por lo menos en estos modelos de impresora, con la ayuda de un multímetro. ¿Para qué? Para saber si los transistores están en corto. Si los transistores están en corto, ya yo sé que hubo un corto en el cabezal de impresión y por ende el cabezal está quemado y está quemada la placa. Sin embargo, aquí vamos a hacer las pruebas del diagnóstico para verificar qué fue lo que ocasionó de que la máquina no enciende. Entonces procedemos a destapar la impresora, desconectamos de la corriente, que no enciende, pero de todas maneras por protocolo la desconectamos. Alzamos el escáner, la tapa del escáner, retiramos esta tapa que cubre acá, y esto tiene un tornillo aquí. Bueno, esta no la traía. Retiramos y cuidadosamente quitamos el escáner y retiramos con cuidado el bus de datos para no estropearlo. Ahí se ve un poco estropeado, pero la conexión se ve bien. Entonces en este caso lo que vamos a medir son estos dos transistores que están acá y el chipset, este chip que está aquí, para ver si están en corto. Bueno amigos, en estos casos cuando la impresora no enciende, para yo saber si el problema no es tan grave, lo primero que yo hago es medir los transistores de la placa y el IC. Solamente con los transistores. Si los transistores están en corto, quiere decir que el problema viene específicamente o generalmente fue del cabezal de impresión. De pronto, intentando destapar el cabezal, lo mojaron, lo manipularon mal, le cayó tinta, etcétera. Pueden haber muchos factores ahí, pero por lo general cuando los transistores llegan a corto, se miden y se mide el IC, y si están en corto es específicamente del cabezal. Entonces lo primero que yo hago es medir que los transistores no estén en corto para saber si de pronto el daño no es tan grave. Entonces, ¿cuáles son los transistores de esta? Estos son los transistores, y ponemos el multímetro en escala de continuidad, que es el que está aquí, me indica que está en continuidad. Entonces medimos, hay uno de estos transistores que creo que es este que está aquí, colocamos a tierra, colocamos aquí a tierra y los medimos. El primero no mide, el segundo mide tierra, mide continuidad, y el tercero no mide. Ese es el La 2222, y acá está el otro transistor que esto sí no mide, ninguno debe medir. Eso me indica que estos transistores están buenos. Entonces también colocamos aquí en tierra y medimos este pin que está aquí. Tomamos como referencia la parte donde va este tornillo de aquí y medimos el primer pin. Si el primer pin no me mide tierra, no está abierto,
quiere decir que este IC no está malo. Entonces el segundo tampoco mide, el tercero sí mide continuidad, el cuarto también, y los demás no deben medir. Es decir que este IC está bueno. Ahora, esta no es la placa de la impresora que se va a diagnosticar si se dañó o no, porque esta es una prueba que estoy haciendo para que ustedes vean cuando un transistor está en corto y cuando no está en corto. Ahora sí vamos a medir los transistores de la máquina. Todavía no la he desmontado porque, como le dije, se puede medir montada y ahí sabemos si el daño es grande, porque si es la placa la que se quemó por los transistores, que fue causada por el cabezal de impresión, ya el costo de la reparación de esa máquina sale elevado, y teniendo en cuenta que es una L220, pues para el cliente le sería bastante complicado repararlo. Ya tendría que ser pues uno mismo que tenga un cabezal por ahí de segunda, remanufacturado, y que tenga uno varias placas de esta para retirar el Li6 y retirar los transistores para poderlos reparar. Entonces vamos a medir los transistores de la máquina para saber si fue un corto por cabezal o el problema viene por otra parte. Bueno, muchachos, entonces esta es la impresora que no prende. Vamos a revisar los transistores y a revisar el IC. Entonces coloco aquí a tierra. Recuerden que como la placa está montada, no necesariamente tengo que colocarlo aquí, ya que como está montada sobre este carrete que está aquí, este carrete se convierte en tierra para la placa. Entonces medimos el primer pin. Recuerden que tiene que estar en escala de continuidad. Está midiendo continuidad. El segundo también. El tercero también. El otro transistor también. Quiere decir que los transistores están en corto porque están midiendo continuidad. Y recuerden que el primer transistor solamente mide continuidad en uno de los pines, que es este, pero no puede medir continuidad en este ni en este. Es decir que hay un corto. Y el ICE, tomando la referencia de este tornillo que está aquí, el primer pin que se encuentra acá en esta referencia no debe medir continuidad. Y miren que está midiendo continuidad. Entonces quiere decir que lo que está pasando es que se formó un cortocircuito que generalmente lo causa el cabezal de impresión. Como le había comentado anteriormente, por una mala manipulación, algún destape de cabezal, se abrió el cabezal, etcétera. Pueden haber varias razones. Bueno, desmontamos, retiramos el segurito de ambos lados, quitamos los inyectores, accedemos al cabezal, retiramos los 3 tornillos que se encuentran, que aseguran el cabezal, retiramos esto que cubre aquí el bus de datos, con cuidado, retiramos y medimos. Bueno, muchachos, entonces pasamos el multímetro a escala de diodo y empezamos a hacer las mediciones. El rojito lo colocamos en el primer pin y vamos a medir pin por pin, empezando desde el último. Entonces quiero que tengan en cuenta que el antepenúltimo y el que le sigue el antepenúltimo son los que tienen que medir algún valor. Los demás tienen que ser OL. Entonces medimos el último pin. Mire que están arrojando un valor. Quiere decir que ya aquí de antemano sabemos que este cabezal está en corto. ¿Por qué? Porque el último está arrojando un valor que no debe estar arrojando. Tiene que ser OL. El antepenúltimo está arrojando, el que le sigue está arrojando un valor, los demás tienen que ser OL. Vamos midiendo pin por pin, los demás
no miden, pero la última línea está midiendo, es decir que en esta última línea hay un corto. Entonces este cabezal está dañado, quiere decir que lo que causó que la impresora no encienda, que lo que quemó la placa lógica fue el cabezal de impresión, es decir que el corto se generó fue por el cabezal, lo que quiere decir que ya esa impresora el costo de la reparación sale alto. No es que no se pueda reparar, sí se puede reparar, pero tocaría cambiar el cabezal de impresión y tocaría hacerle unas reparaciones a la placa, cambiarle el IC y cambiarle los transistores y medir el F1 para ver si está funcionando correctamente. Entonces en este caso ya podemos saber de antemano si con esta primera medición que se hizo de la placa, que fueron los transistores que estaban en corto, ya de antemano sabemos que el problema viene del cabezal. Y si los transistores están buenos, quiere decir que el problema viene de otro lado. O sea, puede ser el botón del panel que está defectuoso y otras piezas en la board que pueden estar incidiendo en eso. Entonces, muchachos, espero que este video pues les pueda ayudar, les pueda servir. Y pues cualquier duda, cualquier inquietud, si tienen otro problema en específico, pues me pueden comentar, me pueden dejar en los comentarios, yo les estaré respondiendo y en lo posible ayudando en lo que ustedes requieran.